Por supuesto, en el hospital al despertarme sentí un poquito de dolor, pero ahí es súper controlado porque vienen los enfermeros y te ponen analgésicos por vía, así que el dolor está totalmente controlado. Ahora bien, en la fisioterapia, cuando me quitaron las medias de compresión, eso sí que me dolió. Ahora bien, la sensibilidad en las piernas yo creo que la vas a recuperar en su totalidad quizás al año. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y este es mi canal para hablarles sobre lipedema, una patología que he padecido desde los 12 años. Quiero agradecerles a todos ustedes, antes de continuar con el video, todo el apoyo que le han dado a este canal y quiero que desde ya empiecen a dejar en los comentarios preguntas que tengan sobre esta patología. Preguntas que, por cierto, he respondido bastante en mi Instagram de lipedema, @gladys.lipedema, pero que también quisiera desarrollar por aquí en otros videos, así que para mí es súper importante que me dejen en los comentarios cualquier duda o cualquier experiencia que yo haya vivido y que ustedes quieran que comparta por aquí, porque por este medio puedo hablar bastante, puedo explayarme, así que es la plataforma ideal para explicar y responder sus preguntas. Hoy quiero hablarles de sensibilidad en las piernas después de la cirugía del lipedema, y recuerda que esto te lo voy a decir por supuesto desde mi experiencia. Tienes que tener presente que cada cuerpo es distinto, cada paciente es diferente y que siempre tienes que consultar primero con tu médico. Así que aquí les va mi experiencia. Yo me operé de pantorrillas, nunca lo olvidaré, 10 de marzo, y fue ese año en que se hizo el confinamiento en todo el mundo, así que yo me quedé en España. Pero más allá de eso, que no es el tema de este video, lo que quiero decirte es que las sensaciones yo las empecé a sentir desde que me quitaron las medias de tejido plano, porque cuando sales de quirófano, al despertar y te ves, primero te ponen las medias de tejido plano, eso lo hacen en quirófano cuando estás dormida, te ponen las medias de tejido plano y luego te vendan. Claro, eso sí te operas con el equipo que me operó a mí. Cada médico creo que lo hace de manera distinta, así que no tiene por qué ser igual en tu caso. Ahora bien, yo me desperté con eso y así duré un día, esa primera noche, y al día siguiente. Luego, al tercer día después de operada, o más bien al segundo día, me fui a la fisioterapia, ¿no? A que me hicieran mi primer drenaje. Me quitaron la venda y al momento de bajar las medias, ahí ya sentí algo. Y no se hermano. Ya está. Ya lo peor ha pasado, ya está. Uno fuera, perfecto. Por supuesto, en el hospital al despertarme sentí un poquito de dolor, pero ahí es súper controlado porque vienen los enfermeros y te ponen analgésicos por vía, así que el dolor está totalmente controlado. Ahora bien, en la fisioterapia, cuando me quitaron las medias de compresión, eso sí que me dolió. No te puedo mentir, duele bastante, es una sensación como de que algo se está despegando de tu piel y bueno, son las medias que tienen ahí 2 días, eso está mezclado con sangre que va saliendo de los puntitos porque te dejan unos puntos abiertos para que vaya drenando y no solamente pues tuve esa sensación como de que algo se despegaba de mi piel, sino que además me parecía que olía feísimo por la sangre, así que mientras me dieron ese primer drenaje yo mandé a lavar las medias de compresión, que lo hizo una amiga a quien quiero mucho y le agradezco, le agradeceré toda la vida que me acompañó ese proceso y me cuidó durante esos días, así que ella se llevó esas medias a la tintorería, ¿no? Y luego me las trajo secas. Ahora bien, el cuento con la sensibilidad. Ese día, pues, me alivió muchísimo el drenaje, por supuesto, y esa fue la primera sensación que tuve después de la cirugía. Los días siguientes, lo que recuerdo y lo que más me molestó fue sentir la piel como si fuera un corcho. Imagínate una lámina de corcho, ¿verdad? Así la sentía yo, o sea, no sé describírtela muy bien, pero es una sensación de piel acorchada. La sientes muy extraña,
Por supuesto que duele un poquito al tacto, esos primeros días las piernas están, mira, hinchadas porque vienen de un proceso quirúrgico, entonces hay que estar utilizando pues todas las medicinas que tu médico te manda. Yo me compré una caja de aceite Linovera que realmente me la gasté en mi postoperatorio, y por supuesto Trombosit, que me funcionó súper para el tema de los morados que te van saliendo posterior. Por allí a los 10, 12, 15 días después de mi cirugía del lipedema, estaba modo Simpson, tenía las piernas casi por completo amarillas. Ahora bien, también durante esos días, otra sensibilidad que recuerdo en las piernas fue el día que tomé la ducha. El día que yo tomé mi primera ducha, por supuesto lo hice sentada para evitar marearme o caerme, o sea, yo no tenía seguridad de poder estar de pie tanto tiempo, así que me tomé la primera ducha sentada, me lavé las piernitas con un jabón neutro y al momento de pasarme la mano por las piernas, sentí esa sensación acorchada, como que si estás tocando algo que es diferente a tu piel normal, ¿ok? Esa sensación a mí me duró aproximadamente un mes o quizás 20 días, y a partir de allí una gran molestia que yo tenía era afincar las piernas, por ejemplo, ponerte de rodillas. Eso a mí me costaba un montón, no porque me doliera, sino porque yo sentía algo extraño en esa piel de la rodilla cuando la presionaba contra alguna superficie. Entonces yo evité estar de rodillas, arrodillarme bien, aproximadamente como por un año, ¿ok? Me duró esa sensación. De hecho, cuando comencé a hacer ejercicios, que fueron a eso de los 7 meses después de mi cirugía de pantorrillas, yo evité hacer ejercicios en los que me tuviera que arrodillar, como por ejemplo arrodillarte y agarrar la polea, ¿ok? Para hacer abdominales. Eso yo no lo hacía. Yo hablé con mi entrenador y le dije, mira, todavía tengo esta molestia, así que por favor evitemos ejercicios en los que tenga que arrodillarme. Así fue. Algo que yo siento que a mí me ayudó muchísimo con ese tema de la sensibilidad y las molestias que van desapareciendo paulatinamente después de la cirugía fue usar las medias de compresión. O sea, para mí las medias de compresión, más que una tortura, eran mis mejores amigas, porque era algo que a mí me hacía bien. De hecho, todavía me hace bien. Yo siempre lo digo, que uso medias de compresión para volar. Cuando me voy de viaje en avión, yo me pongo mis medias de tejido plano porque me gusta mantener mis piernas pues con esa presión, y para también evitar que la presión por estar en el aire haga que me hinche mucho. No es que me hinche demasiado, esto es tema de otro video, pero no me gusta verme las piernuquis hinchadas, así que yo prefiero ponerme mis medias de tejido plano. Bien, esas medias de tejido plano yo siento que me ayudaron mucho con la sensibilidad y que fueron un punto clave para permitir que mi piel se pegara bastante después de la cirugía. Por eso yo las usé durante tanto tiempo. Otra sensación que recuerdo es la sensación pues de tener los punticos en las piernas, ¿no? Tienes algunos punticos que están, algunos te los dejan abiertos, pero otros están cerrados, ¿no? Y pues tener la sensación de ese puntito es un poquito desagradable, o bueno, al menos para mí lo fue. Ahora bien, la sensibilidad en las piernas yo creo que la vas a recuperar en su totalidad quizás al año, 9 meses, 9 meses, un año, por ahí está el asunto. Esa fue mi experiencia y no pasa nada, o sea, vas a poder vivir totalmente normal. Quizás te limites en algunas cosas, como te digo, por ejemplo, arrodillarse, pero bueno, uno tampoco es que se está arrodillando por ahí todos los días. Sin embargo, hoy día, ya casi 3 años de mis cirugías de lipedema, te puedo decir que tengo las piernas totalmente normales. Yo no tengo ningún tipo de sensación rara, tampoco me quedaron con sensibilidad, así que te diga que el frío me molesta o que el calor me molesta, o que para nada. Yo puedo rasurarme con hojilla y no pasa nada, puedo hacerme el láser para los vellitos en las piernas y no pasa nada, puedo aplicarme cremas y no pasa nada. De hecho, puedo darme masajes y no pasa nada, porque antes con lipedema los masajes pues manuales, bien sea, sobre todo los masajes reductivos que son muy duros, bambuterapia, maderoterapia, vacuum, eso me dolía demasiado, no lo soportaba. Hoy día no, y cuando me los hago no tengo ninguna sensación extraña en mis piernas. Así que yo creo que ese es un punto
por el cual debes despreocuparte durante el primer año de tu cirugía. Pero como te digo, esto tienes por supuesto que consultarlo con tu médico. Yo no soy doctora, yo no soy experta en esta área, mucho menos soy científica, ¿no? Entonces yo simplemente estoy aquí compartiendo mi experiencia postquirúrgica contigo para pues seguir abriéndote camino no solo a ti, sino a todas las que vienen detrás. A mí me hubiera encantado que antes de mis cirugías hubiera habido un montón de información aquí en internet para yo poder saber un poquito más, ¿no? Imagínate que yo fui a la cirugía como con una venda en los ojos, no sabía mucho, o bueno, quizás con una venda y estaba viendo así un poquito por las chicas que ya se habían operado. Pero hoy tenemos totalmente la información a nuestro alcance, así que lo más importante es que consultes a tu médico sobre este tema. Y por supuesto, si te gustó este video, si te fue útil, por favor déjame un comentario para yo saberlo, para yo además conocer qué más te gustaría a ti que yo hablara o tratara en este canal sobre el lipedema. Eso también déjamelo en los comentarios. Si ya te has operado o si estás pensando operarte, puedes escribirme por mensaje directo y yo te puedo dar mi apoyo en Instagram. Es @gladys.lipedema. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.